Muchos me han preguntado a lo largo del tiempo que vengo haciendo los puntos de vista sobre el valor que tienen las distintas enseñanzas del Papa. Es decir, qué cosa hace que una encíclica sea una encíclica, qué cosa hace una exhortación apostólica, un motu proprio, una bula, etc., ¿no? Entonces, básicamente, la pregunta en el fondo es ¿qué tanta obediencia le debo a un documento? Y si existe algún tipo de grado en el cual yo necesite tener algún tipo de obediencia especial y alguno en el que pueda no tener obediencia, ¿no? Y que simplemente se trate de la opinión personal del Papa y en consecuencia yo pueda prescindir o discrepar con el Papa en estas cosas. Primero hay que explicar que la diferencia entre los distintos documentos de la Iglesia, los distintos documentos pontificios, es una diferencia que no necesariamente establece una diferencia de obediencia. Por ejemplo, no es que nosotros le debamos una mayor obediencia a una encíclica que a una exhortación apostólica. Todo depende del tema en que el Papa aborda, cuál es el tema que aborda en la encíclica, cuál es el tema que aborda, por ejemplo, en una exhortación apostólica. Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, el Papa León XIII dedicó más de una encíclica a San José. En una de ellas establece el patronazgo de San José sobre toda la iglesia, sobre los moribundos, etc. Y establece algunas oraciones específicas. Pero otras son más bien, otra encíclica es más bien para alentar la devoción a San José y en consecuencia no tienen exactamente el mismo peso. Entonces, nosotros podemos ver una encíclica social sobre la doctrina social y sobre la doctrina social los papas y los pontífices enseñan cuáles son los lineamientos fundamentales de la doctrina social, cuáles son principios básicos de la doctrina social, pero también explican cosas que tienen que ver con el transcurso del tiempo y en consecuencia su importancia no es igual. Un ejemplo, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Es una encíclica fundamental en la que la Iglesia explica el valor y explica los límites de la propiedad privada. Esa doctrina sigue siendo una doctrina clarísima sobre el valor de los bienes y la subsidiariedad. Sin embargo, la crítica que en ese momento el Papa León XIII hace al socialismo no es una crítica que se aplica exactamente al socialismo marxista. ¿Por qué? Porque aunque Marx ya estaba vivo y había escrito El Capital y el Manifiesto Comunista junto con Engels, cuando se escribe la encíclica Rerum Novarum, estos documentos no eran conocidos para nada. No se había producido todavía la Revolución Soviética de 1917 y en consecuencia el socialismo del que se hablaba era el socialismo utópico de Proudhon, de un filósofo francés. Entonces, cuando se compara en cambio la exhortación apostólica Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II, ahí nosotros tenemos una doctrina fundamental. Es una exhortación apostólica, no es una encíclica, pero una doctrina fundamental sobre la familia. Es pilar y punto de referencia, como el mismo Papa Francisco, rumbo al sínodo de la familia ha señalado, tiene una importancia enorme como un documento guía de la pastoral familiar. Entonces, la diferencia que hace la Iglesia es entre el magisterio extraordinario y el magisterio ordinario. El magisterio extraordinario sería aquel en el que el Papa utiliza alguna forma específica, solemne, puede ser un concilio, puede ser una bula,
para establecer un tema de doctrina. Para eso el Papa se pronuncia ex cátedra, desde la cátedra de Pedro, y habla con la autoridad petrina. Los grandes concilios que han establecido o han aclarado doctrina, como por ejemplo el Concilio de Trento, es un caso de magisterio extraordinario. La proclamación de los dogmas de la Inmaculada Concepción o de la Asunción de María en 1950 por el Papa Pío XII, por ejemplo, son formas de magisterio extraordinario. Concilios en general, en lo que se refiere a la parte dogmática, suelen ser magisterio extraordinario. Pero las enseñanzas habituales del Papa suelen ser magisterio ordinario. Y obviamente no tienen el magisterio ordinario el mismo peso que tiene el magisterio extraordinario, y existen distintas formas de magisterio ordinario, desde una exhortación apostólica postsinodal, por ejemplo, del Papa, puede ser magisterio ordinario, hasta las enseñanzas que el Papa da en las catequesis de los días miércoles o en los ángelus dominicales, en los que habla de temas mucho más pastorales, comentando pasajes que le parecen de interés o comentando el evangelio del día, como se hace en el ángelus con el evangelio del domingo. Entonces, es importante comprender que estos también tienen valor de enseñanza papal. Y como magisterio, el magisterio está libre de error. Pero la infalibilidad del magisterio, la inerrancia del magisterio, significa simplemente que está libre de error. No significa que es lo más sabio, lo más prudente, lo mejor. Y por eso es que nosotros estamos en constante atención a lo que dice el Papa, porque la doctrina de la Iglesia va avanzando. Si la infalibilidad papal significara que todo se enseña con perfección, entonces en el siglo I ya se hubiera acabado todas las enseñanzas, no se hubieran necesitado concilios posteriores para ir aclarando mejor la doctrina. Los papas han estado dotados de esa infalibilidad en las cuales enseñaban algo específico, pero ese algo específico no significa que abarcaba todo el tema a perfección. ¿Cuántos temas, como por ejemplo la manera de cómo está presente el Señor en la Eucaristía contra la herejía de Berengario de Tours, es una doctrina relativamente tardía que se desarrolla en la Edad Media? Nosotros sabemos que la maternidad de María se proclama también algunas centurias después de la venida de Jesucristo. Entonces, la enseñanza en general tiene estos distintos niveles que no tienen por qué confundir al católico. ¿Cuándo se confunde el católico con qué enseñanza tiene qué grado? ¿A qué enseñanza le pongo valor 20? ¿A qué enseñanza le pongo valor 15? ¿A qué enseñanza le pongo valor 10? ¿O a qué enseñanza le pongo valor A, a cuál B, B menos, C? Esa no es la manera de pensar del católico. El católico, cuando el Papa proclame una doctrina de manera extraordinaria, se va a enterar, porque va a ser un anuncio que va a tener una naturaleza especial. Difícilmente el Papa va a salir un miércoles en una catequesis a decir: atención todos, a partir de ahora vengo a establecer una doctrina. No, el Papa no va a hacer eso. Va a buscar un momento especial, una ocasión especial, una fecha especial, y va a anunciar con anticipación que va a realizar una proclamación dogmática. Así fueron, por ejemplo, las proclamaciones del dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX, o el dogma, como habíamos hablado, de la Asunción de María a los cielos en 1950 por el Papa Pío XII. Se anunció con anticipación, se anunció la consulta a los obispos del mundo, se realizó todo un proceso para percibir el sentir de los fieles. Entonces, es importante comprender que la confusión solamente viene cuando nosotros estamos pensando como fariseos a ver qué doctrina del Papa puedo evitar.
Cuando el Papa señala, por ejemplo, que no debemos rendir culto al dinero y lo dice en una misa diaria en la Casa Santa Marta, yo podría decir, bueno, no hay ninguna proclamación solemne de esta verdad y en consecuencia no me obliga. Yo personal y respetuosamente discrepo porque no es un dogma. Bueno, pero es una enseñanza enraizada en la tradición de la Iglesia. Entonces el católico no puede estar pensando a qué doctrina le puede escapar, le puede quitar el cuerpo y qué doctrina es esencial, el mínimo indispensable para poder considerarse cristiano. Justamente hay una virtud eclesiástica, una virtud propia del cristiano que vive y ama la Iglesia, que se llama el sentire cum ecclesia, sentir con la Iglesia. Y eso significa que el católico tiene un corazón inclinado a escuchar al Santo Padre, no inclinado a criticarlo. ¿Cuántos ultraconservadores, cuántos lefebristas, cuántos tradicionalistas, cuántos cismáticos no hacen más que escuchar al Papa para darle la peor interpretación posible y señalarlo como un hereje a cada vuelta de la esquina? Esa gente no sabe lo que es sentir con la Iglesia. Están buscando cómo sacar las cosas de contexto para mostrarlas como error, cómo enseñar, cómo utilizar enseñanzas pastorales que tienen un lenguaje propio, coloquial, sencillo, precisamente pastoral para que la gente lo entienda, ¿no? Y lo sacan de contexto y lo oponen a algún dogma proclamado por el Concilio de Trento. Entonces, esta actitud de no sentir con la Iglesia es en realidad la que crea la confusión sobre qué es magisterio ordinario, qué es magisterio extraordinario. Para el católico, para mí, miren, hay cosas en las que me preguntan, Alejandro, ¿esto es magisterio ordinario o extraordinario? Hay algunas cosas en las que no sabría hacer la distinción, pero le diría, ¿sabes qué? No me interesa cuál es la distinción. Lo que me interesa es que lo enseña el Papa, está en comunión con la tradición de la Iglesia, me exige y me hace bien, punto. Y como es magisterio, como lo enseña el Papa, lo asumo, y lo asumo de corazón. No estoy viendo como fariseo a qué le hago caso, a qué no le hago caso, de qué me distraigo. Entonces, no confundamos pues la variedad de formatos que existen para escribir documentos con el tipo de magisterio y no creamos que el hecho de que existan tipos de magisterio significa que los católicos en el fondo podemos creer que la doctrina de la Iglesia y el magisterio pontificio es un bar de ensalada donde yo puedo escoger las lechugas que me gustan y dejar los tomates que no me gustan. No es así. Que tengas un buen día.